La historia del nacimiento de Jesús es una de las más queridas y conocidas en la tradición del mundo. Pero ¿qué tan precisa es la imagen que tenemos de ella? Desde pequeños, muchos hemos visualizado a Jesús naciendo en un establo, rodeado de animales, en una noche fría y oscura. Sin embargo, esta imagen popular no está completamente alineada con lo que los textos bíblicos y los estudios históricos y arqueológicos nos revelan. En este video nos adentraremos en los detalles que han sido malinterpretados con el tiempo, desmitificando algunas creencias que, aunque hermosas, no reflejan con exactitud el contexto original del nacimiento del Mesías. A través de un análisis lingüístico y arqueológico, descubriremos un panorama más cercano a la realidad histórica y espiritual de ese momento tan crucial. Prepárate para repensar la tradicional imagen del nacimiento de Jesús y entender la profundidad de su mensaje en un contexto mucho más rico y significativo. La imagen del nacimiento de Jesús en un establo, rodeado de animales, es tan conocida que pocos se cuestionan su veracidad histórica. Esta visión, sin embargo, no proviene directamente de los relatos bíblicos, sino de una combinación de factores culturales, artísticos y de interpretación errónea que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos. Para entender cómo llegamos a esta representación, debemos explorar la narración popular frente al contexto histórico. En primer lugar, los evangelios de Mateo y Lucas, las principales fuentes sobre el nacimiento de Jesús, no mencionan que haya nacido en un establo ni que estuviera rodeado de animales. Lucas, por ejemplo, habla de un pesebre, Lucas 2.7, un recipiente donde se guardaba comida o forraje para los animales, pero no dice nada sobre la presencia de los mismos. Es importante destacar que el texto no describe un ambiente rural o rústico, sino un lugar sencillo donde, debido a la gran afluencia de personas en Belén por el censo, María y José no encontraron un espacio disponible en la posada. La palabra griega utilizada en Lucas es kataluma, que significa lugar de hospedaje o sala de invitados, mas no establo. Sin embargo, la imagen popular del establo comenzó a surgir por una mala interpretación de este término. El impacto de las representaciones artísticas y la tradición oral ha sido crucial en la propagación de esta visión equivocada. Desde los primeros tiempos del cristianismo, los artistas han utilizado su creatividad para representar la escena del nacimiento de Jesús. Las pinturas medievales, como las de Giotto o los grandes maestros renacentistas, presentaban a Jesús en un entorno que, por costumbre, era interpretado como un establo. A medida que el cristianismo se expandió por Europa, estas representaciones visuales se convirtieron en un referente común, reforzando la idea del establo en la mente colectiva. La tradición oral también jugó un papel fundamental. Con el paso de los siglos, las historias de la Biblia fueron contadas de boca en boca, y en muchos casos los detalles se modificaban o se agregaban según las costumbres locales. La historia del nacimiento de Jesús, en particular, fue adaptada por diferentes culturas para hacerla más cercana a la realidad de cada comunidad. Así, la presencia de animales en las representaciones del nacimiento de Jesús comenzó a formar parte del relato popular, aunque no estuvieran en los textos originales. Además, los relatos apócrifos, que son textos cristianos no incluidos en el canon oficial de la Biblia, también contribuyeron a moldear la narrativa tradicional. En algunos de estos textos se menciona explícitamente que Jesús nació en un establo o que fue rodeado de animales. Aunque estos escritos no tienen el mismo peso histórico que los evangelios canónicos, su influencia en la literatura medieval y en la tradición cristiana fue significativa, ya que fueron utilizados como base para muchas de las narraciones populares que se transmitieron durante siglos. La cultura medieval, profundamente influenciada por la iconografía religiosa y la interpretación simbólica de los relatos bíblicos, también consolidó la imagen del nacimiento en un entorno rústico y humilde.
En ese contexto, el establo representaba la pobreza y la humildad de Jesús, lo cual tenía un fuerte valor simbólico, pero no necesariamente se correspondía con la realidad histórica del lugar donde nació. Así, a lo largo de los siglos, la imagen del nacimiento de Jesús en un establo rodeado de animales se consolidó como parte de la tradición cristiana. No obstante, al examinar los textos originales y el contexto histórico, descubrimos que esta representación popular es, en muchos aspectos, una construcción cultural que se ha alejado de los detalles precisos narrados en la Biblia. La palabra griega kataluma es clave para entender el lugar donde nació Jesús, ya que es la que se utiliza en el Evangelio de Lucas para describir el espacio donde María y José no encontraron lugar. La traducción común de kataluma como establo o posada ha dado lugar a una interpretación popular equivocada del nacimiento de Jesús, pero al explorar su verdadero significado, descubrimos una imagen muy diferente. En el contexto original del Evangelio de Lucas, kataluma no hace referencia a un establo en el sentido rústico o rural en el que solemos pensar. Según el Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schockel, kataluma significa lugar de hospedaje o sala de invitados. En el mundo antiguo, las casas solían tener una habitación principal donde la familia y los huéspedes se reunían, y una parte separada o un área baja, que a menudo era utilizada para alojar a los animales, como miramos en la imagen que los arqueólogos han maquetado sobre este lugar. Si el kataluma estuviera lleno, como describe Lucas 2:27, la familia probablemente hubiera sido reubicada en una sección separada, pero aún dentro de la casa, no necesariamente en un lugar totalmente apartado como un establo. El versículo dice: «Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el kataluma». Este pasaje es crucial, ya que muchos interpretan «no había lugar» como un símbolo de la falta de hospitalidad o de espacio en la posada, pero en realidad lo que Lucas nos está describiendo es una situación más típica de la época. En lugar de imaginar una posada sobrecargada de viajeros, es más probable que estemos ante una casa ocupada, donde la parte destinada a los huéspedes ya estaba llena y José y María debieron usar un área menos privada para su descanso, posiblemente en la misma casa, pero separada del espacio principal. Una comparación con otros pasajes del Nuevo Testamento también ayuda a esclarecer el verdadero significado de kataluma. En Lucas 22:11, cuando Jesús envía a sus discípulos a preparar la última cena, les dice que encuentren una sala grande, amueblada, preparada, en la que puedan celebrar la Pascua. La palabra utilizada aquí también es kataluma, lo que refuerza la idea de que kataluma hace referencia a una habitación o espacio preparado para los huéspedes, y no a un espacio abierto o impropio para alojar a personas. Además, el uso de kataluma en los textos griegos antiguos muestra que su significado no se limita a una posada o establecimiento de hospedaje. En la cultura de la época, kataluma era simplemente el término usado para describir el lugar donde los viajeros o personas de paso podían descansar, y no necesariamente tenía la connotación de un lugar rudimentario o inadecuado. Al contrario, en los textos griegos más antiguos, el término hace referencia a cualquier habitación de una casa que pudiera ser usada para alojamiento, incluso si esa habitación no era la principal. Es crucial entender la etimología y el uso preciso de kataluma para evitar malinterpretaciones. Al interpretar correctamente este término, podemos concluir que el nacimiento de Jesús no ocurrió en un lugar apartado lleno de animales, sino en una sección de una casa, posiblemente humilde, pero aún dentro del entorno cultural y familiar de la época. De esta manera, el relato bíblico muestra la humildad del nacimiento sin distorsionar el contexto histórico original. Los estudios arqueológicos recientes han permitido arrojar luz sobre cómo eran las viviendas en la época de Jesús,
proporcionando una perspectiva más precisa sobre el lugar donde nació. La Universidad Hebrea de Jerusalén ha llevado a cabo investigaciones que revelan detalles clave sobre los hogares en el siglo I en Judea, que desafían muchas de las ideas populares sobre el nacimiento de Jesús, especialmente la imagen de un establo. En tiempos de Jesús, las casas en Judea y Galilea eran estructuras sencillas pero funcionales. Las viviendas comunes eran construidas de piedra, con techos de madera o cañas cubiertas con barro. La mayoría de estas casas tenían una planta rectangular, con una serie de habitaciones divididas por paredes de piedra. La casa estaba diseñada para satisfacer las necesidades de una familia, pero también de los viajeros, ya que, en la cultura judía de la época, el hospedaje de forasteros era una práctica común y de gran valor. En el caso de María y José, la narrativa tradicional nos dice que no encontraron lugar en la posada, lo que ha llevado a muchos a imaginar una posada sobrecargada de viajeros. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos sugieren que las casas de la época podían acomodar a varios huéspedes. En lugar de una posada con múltiples habitaciones independientes, las casas solían tener un área común que se utilizaba tanto para la familia como para los visitantes. Esta área se conocía, como ya miramos, como Cataluma, un lugar destinado al descanso de los huéspedes. Pero si este espacio estaba ocupado, la familia podía ser reubicada en una sección secundaria de la casa, donde a menudo se encontraban los animales, sobre todo en las viviendas más humildes. Además, estudios arqueológicos han mostrado que algunas casas de la época incluían un espacio en la planta baja, separado de la sala principal, donde los animales podían ser guardados por la noche. Estos espacios no eran establos en el sentido moderno de la palabra, sino áreas sencillas donde los animales se albergaban en una estructura común junto a la vivienda familiar. El pesebre en el que fue colocado Jesús, por lo tanto, era simplemente un recipiente o un pequeño cuenco de piedra donde se ponía el alimento para los animales, que podría estar en la misma habitación donde descansaban los humanos, pero no en un lugar apartado o rústico como a menudo se ha representado. Los estudios sobre las grutas utilizadas como viviendas también han sido fundamentales para comprender las condiciones de vida en Belén y en otras partes de Judea. En algunas zonas, especialmente en las colinas cercanas a Jerusalén y Belén, las grutas eran utilizadas como refugios o viviendas temporales. Estas grutas se adaptaban bien a las condiciones climáticas de la región y ofrecían protección contra el calor y el frío. Sin embargo, las grutas eran también lugares de vida cotidiana para algunas familias que no podían permitirse una casa de piedra. A lo largo de los siglos, muchos arqueólogos han descubierto que algunas familias en Belén pudieron haber utilizado una gruta como su hogar, y es posible que la familia de Jesús haya optado por una vivienda similar debido a la falta de espacio en la casa principal durante el censo. Así, la verdadera ubicación del nacimiento de Jesús no fue un establo en el sentido tradicional que conocemos hoy, sino una habitación secundaria en una casa, posiblemente cerca de un pesebre o un área destinada a los animales. Estos hallazgos arqueológicos revelan que la familia de Jesús, aunque vivía en condiciones humildes, no estaba confinada a un espacio completamente separado de la vida cotidiana, sino que se encontraba dentro de un hogar sencillo, en un entorno familiar y culturalmente apropiado para la época. El relato del nacimiento de Jesús ha sido interpretado y representado a lo largo de los siglos con una presencia casi mítica de animales, especialmente en la escena del pesebre. Sin embargo, al analizar el contexto cultural y social de la época, descubrimos que la inclusión de animales en este relato es una construcción posterior, influenciada por tradiciones populares y no por los detalles históricos presentes en los textos bíblicos. El pesebre, según los evangelios, es el lugar donde María coloca a su hijo tras su nacimiento.
Lucas menciona que Jesús fue colocado en un pesebre debido a la falta de espacio en la casa. Sin embargo, es importante entender que el pesebre no era un espacio destinado para albergar animales de forma general, como a menudo se representa en las creaciones artísticas y la tradición popular. Un pesebre era, de hecho, un recipiente o una pequeña estructura de piedra o madera utilizada para poner el alimento de los animales, no un lugar donde estos se refugiaban o dormían. Su propósito era contener la comida que se les daba, como heno o grano, y no para albergar a los animales durante la noche. En las casas de la época de Jesús, especialmente en las más humildes, los animales a menudo se mantenían en una habitación separada de la sala principal de la vivienda, pero nunca en el mismo espacio donde la familia vivía o donde se gestaban los eventos más significativos. El hecho de que el niño Jesús fuera colocado en un pesebre no implica que estuviera rodeado de animales, sino que refleja una circunstancia en la que María y José, al no encontrar alojamiento adecuado en la parte principal de la casa, optaron por colocar al niño en el recipiente destinado a la comida para los animales, una medida de necesidad y no de conveniencia. Los animales, como caballos, burros y ovejas, tenían un papel importante en la vida cotidiana de las familias judías de la época, pero su presencia dentro de una vivienda, especialmente en un momento tan significativo como el nacimiento de un niño, sería poco probable, tanto cultural como socialmente. Los animales eran esenciales para el trabajo agrícola, el transporte y otras actividades diarias, pero no solían estar en contacto directo con los seres humanos durante eventos de tal trascendencia. Es más probable que en la escena del nacimiento de Jesús los animales no estuvieran presentes en la casa, sino fuera de ella, ocupando su espacio habitual en las áreas externas o en las cercanías. Al comparar las costumbres de la época con los nacimientos en otras culturas cercanas, es posible ver que la presencia de animales dentro de las casas en momentos significativos como el parto no era una práctica común. En las culturas circundantes, la situación era similar. Las mujeres daban a luz en habitaciones separadas y los animales permanecían en sus propios espacios designados, lejos del lugar de la celebración del nacimiento. De hecho, la creación de la escena con animales en torno a Jesús parece más una idealización posterior, influenciada por la tradición medieval y las representaciones artísticas que buscaban añadir un toque simbólico a la humildad y la sencillez del evento. La presencia de animales, especialmente el burro y el buey, en las representaciones del nacimiento de Jesús, tiene más que ver con interpretaciones posteriores, en las que se buscaba humanizar y adornar la narrativa, incorporando elementos familiares que pudieran reflejar las costumbres de la época o agregar un significado simbólico. Sin embargo, no hay evidencia en los relatos bíblicos ni en los estudios históricos que sugiera que los animales estuvieron presentes en el momento del nacimiento de Jesús. La imagen de los animales rodeando al niño Jesús, por lo tanto, es una tradición posterior, que con el tiempo se ha arraigado en la cultura popular, pero que no corresponde al contexto histórico real. El nacimiento de Jesús, tal como lo narran los evangelios, es un reflejo de la humildad y la sencillez que marcarían toda su vida y misión en la tierra. Si bien la tradición popular ha pintado este evento como una escena en un humilde establo rodeado de animales, lo que realmente destaca es el contexto de modestia en el que Jesús vino al mundo. El hecho de que el niño fuera colocado en un pesebre, que no era más que un recipiente para la comida de los animales, simboliza la profunda humildad del Salvador, quien, aunque siendo Dios, se hizo humano en las circunstancias más sencillas y accesibles. La humildad del nacimiento de Jesús no se encuentra en la crudeza de un establo, sino en un ambiente modesto y digno, acorde con la naturaleza de su misión.
El pesebre en este contexto no era un símbolo de miseria, sino de la pobreza que Cristo eligió asumir. Esta escena resalta un contraste profundo entre las expectativas que se podrían haber tenido del nacimiento de un rey y la realidad de un niño nacido en la sencillez. Jesús, el Hijo de Dios, pudo haber nacido en palacios, rodeado de riquezas y comodidades, pero su llegada al mundo se dio en un entorno de pobreza y modestia, reflejando el mensaje central de su vida: la humildad y la identificación con los más humildes y necesitados. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, ofrece una reflexión clave sobre la humildad de Cristo, especialmente en Filipenses 2:6-8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje ilumina la verdadera humildad de Jesús, quien, aunque divino, no buscó honor ni privilegios en su llegada al mundo. En lugar de vivir en un palacio o en condiciones que pudieran reflejar su estatus divino, eligió nacer en la pobreza, en un lugar modesto, y vivir una vida de servicio. El nacimiento en un entorno humilde, lejos de ser un accidente, se presenta como un acto consciente de identificación con la humanidad en su estado más sencillo y vulnerable. Jesús vino para servir a los demás, no para ser servido. El pesebre, como espacio simbólico, refleja esta disposición de Dios para humillarse por el bien de la humanidad. No fue un acto de pobreza forzada, sino de elección. Jesús mostró al mundo que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en las riquezas materiales, sino en la humildad y el servicio. Así, el nacimiento de Jesús nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la humildad. Más allá de las circunstancias de su nacimiento, el mensaje perdura. La grandeza de Cristo no se encuentra en las riquezas ni en la pompa, sino en su amor incondicional, en su entrega por el bienestar de los demás y en la humildad con la que vino al mundo. Comprender los detalles históricos y lingüísticos en los textos bíblicos es fundamental para una correcta interpretación de las Escrituras. Los relatos bíblicos, aunque profundamente inspirados, fueron escritos en contextos históricos, culturales y lingüísticos muy diferentes a los nuestros. El conocimiento de los idiomas originales, como el hebreo, el arameo y el griego, y un enfoque contextual, pueden transformar significativamente nuestra comprensión de los pasajes, revelando matices y significados que de otro modo podrían pasar desapercibidos. La Biblia fue escrita en 3 lenguas principales: hebreo, arameo y griego. Cada una de estas lenguas tiene estructuras gramaticales, expresiones y matices semánticos que no siempre se capturan completamente en las traducciones modernas. Por ejemplo, como analizamos la palabra como cataluma, que en el Evangelio de Lucas no tienen un equivalente exacto en todos los idiomas modernos, lo que ha llevado a traducciones inexactas que influyen en nuestra comprensión del pasaje. Al profundizar en el significado de cataluma, sabemos ya que se refiere a un lugar de hospedaje o sala de invitados, no necesariamente un establo. Esta distorsión, que ha influido en la iconografía tradicional del nacimiento de Jesús, demuestra cómo la precisión en el estudio de las palabras originales puede cambiar completamente nuestra visión de un evento tan crucial. El estudio de los idiomas originales también revela una riqueza de significados que nos conecta de manera más profunda con el texto. Las palabras hebreas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pueden tener múltiples significados dependiendo del contexto. La palabra hebrea Gesed, a menudo traducida como misericordia o bondad, tiene un significado más profundo que solo un acto de compasión. En su raíz implica una lealtad inquebrantable y un amor fiel que trasciende las expectativas humanas.
Este tipo de conocimiento nos ayuda a apreciar la profundidad del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Más allá de las palabras individuales, la comprensión del contexto cultural y geográfico en el que se desarrollaron los eventos bíblicos es igualmente crucial. La vida en el primer siglo de nuestra era, por ejemplo, estaba marcada por normas sociales, estructuras políticas y tradiciones religiosas que influían en cómo se entendían y se vivían los mensajes de Jesús. La distorsión de la historia del nacimiento de Jesús como un establo refleja una falta de consideración del contexto cultural de las viviendas en Belén. Si bien las casas de la época eran sencillas, no eran primitivas, y su diseño estaba hecho para adaptarse a las necesidades de una familia, incluyendo la hospitalidad a los visitantes. Un enfoque contextual y bien fundamentado revela que el lugar donde nació Jesús fue, más que un espacio apartado y sucio, un ambiente modesto y digno. El enfoque contextual también es esencial para entender el mensaje que las Escrituras nos transmiten. El Evangelio de Lucas no solo narra un hecho histórico, sino que lo hace en un contexto teológico que subraya la humildad de Jesús. Si no entendemos las condiciones sociales y políticas de la época, podemos perder el sentido profundo de este mensaje. Por ejemplo, Jesús nació en la pobreza, en circunstancias humildes, pero con una misión de gran trascendencia. Sin conocer el contexto, el mensaje de su nacimiento puede perder toda la carga simbólica que está presente en las Escrituras. En conclusión, la precisión en el estudio bíblico y un enfoque contextual son esenciales para comprender adecuadamente los mensajes de la Biblia. El conocimiento de los idiomas originales y el entendimiento de las realidades históricas nos permiten descubrir una mayor profundidad en las Escrituras, lo que a su vez enriquece nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Sin este enfoque, corremos el riesgo de interpretar los textos de manera superficial, perdiendo la riqueza de su enseñanza y el poder transformador que tienen. Señor, te damos gracias por la revelación de tu verdad, por iluminar nuestros corazones y nuestras mentes con el conocimiento profundo de tu palabra. Gracias por hacernos conscientes de los detalles históricos y espirituales que rodean el nacimiento de Jesús. Agradecemos por el don de poder comprender, más allá de las tradiciones y las representaciones populares, la verdadera humildad de tu Hijo, que eligió nacer en la sencillez y la pobreza para mostrarnos el camino del amor, la gracia y el servicio. Te pedimos que nos des la sabiduría para estudiar tu palabra con más profundidad, para entender su contexto y su mensaje, que a través de este entendimiento podamos conocer mejor tu voluntad y reflejarla en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no quedarnos en la superficie de las historias, sino a buscar siempre la verdad que está detrás de ellas, la verdad que transforma nuestras vidas y nos acerca más a ti. Gracias, Señor, por el regalo de tu Hijo Jesús, quien vino a este mundo para traer esperanza, redención y un nuevo camino para la humanidad. Que podamos vivir en gratitud y vivir de acuerdo con el ejemplo que nos dio, un ejemplo de humildad, sacrificio y amor incondicional. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El nacimiento de Jesús, lejos de la imagen del establo con animales, revela una verdad mucho más profunda. El Hijo de Dios eligió venir al mundo de la manera más humilde y sencilla posible. Este acto de humildad no solo es una característica de su nacimiento, sino que marca toda su vida y misión en la tierra. Jesús, quien tiene el poder absoluto sobre el universo, eligió despojarse de su gloria para nacer en un pesebre, entre los humildes, identificándose con los más pobres y necesitados. Esta es la verdadera esencia de la humildad, no vivir por el reconocimiento ni por los honores, sino por el servicio desinteresado y el amor incondicional hacia los demás. Este nacimiento humilde nos desafía como cristianos a vivir con una actitud de humildad y compasión.
Vivir como Jesús vivió, no buscando la grandeza ni el poder, sino la oportunidad de servir y amar a los demás. La humildad de Jesús nos invita a renunciar al orgullo y a la autosuficiencia, recordándonos que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio y el amor al prójimo. El nacimiento de Jesús también es un recordatorio de que Dios se acerca a nosotros en nuestras circunstancias más simples y difíciles. En medio de nuestras luchas, de nuestras propias humildades, Él está presente, cerca de nosotros, dispuesto a mostrarnos su amor y su paz. La esperanza que trajo el nacimiento de Jesús no es una esperanza en cosas materiales, sino una esperanza en un amor eterno, en una vida transformada por su gracia y en la promesa de que Él está con nosotros en todo momento. Hoy, más que nunca, el mensaje de humildad y amor de Jesús es relevante para nuestra vida cotidiana. Nos desafía a mirar más allá de nuestras ambiciones personales, a vivir con los demás en mente, a servir a los que nos rodean y a ofrecer la esperanza que Él nos dio a todos los que necesitan escucharla. Jesús, nacido en humildad, es un faro de esperanza que nos llama a vivir con propósito y amor, no solo en Navidad, sino todos los días de nuestra vida. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, visita nuestro canal donde estamos tratando temas similares al respecto como el verdadero mes en que Jesucristo nació, o los Reyes Magos, que no eran reyes ni magos, ni tampoco tres, o también el significado oculto de la palabra Belén, ¿por qué Jesús nació en esta aldea de Judea? Y muchos más temas de tu completo interés si eres amante de la Escritura y su profundidad. Dale like y comparte con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.